SER Podcast. Escuchas Hora 25 de los Negocios, el podcast de economía de SER Podcast, en el que vamos a detallar las medidas que prepara el Ministerio de Transición Ecológica para poner freno al encarecimiento del precio de la luz. Lo hará obligando a las eléctricas a que devuelvan la parte de la subida del recibo que se llevan por el encarecimiento de los derechos de CO2. Un encarecimiento que está llevando a que estemos pagando recibos récord. De hecho, en el mes de mayo estamos a punto de pagar el recibo de la luz más caro en este mes desde que hay registros, una situación a la que la vicepresidenta Teresa Ribera desde hace días anuncia que quiere poner fin. Y debemos todavía trabajar aspectos críticos significativos que nos permitan contar con una factura eléctrica razonable para consumidores domésticos e industriales, una correcta incorporación de las señales del precio de CO2 sin que esto merme nuestra capacidad de recuperación. Es Teresa Ribera, la vicepresidenta cuarta del Gobierno, hace unas semanas hablando de cómo actuar para frenar el incesante encarecimiento de la electricidad que estamos padeciendo, y parece que va a actuar de manera inminente. A 3 días para que acabe mayo, estamos a punto de cerrar con el recibo de la luz más alto en este mes de la historia, y gran parte de la culpa la tienen los derechos de CO2 que se están encareciendo y sobre los que el Ministerio de Transición Ecológica está dispuesto a tomar medidas para frenar esta subida del CO2 que se termina repercutiendo en el precio mayorista de la luz. Eladio Meizoso, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, el Gobierno busca que las centrales eléctricas que no pagan derechos de emisión de CO2, pero se benefician del aumento de precio de la luz que provocan, tengan que devolver ese sobreingreso, al menos en parte. Los derechos de CO2 los pagan las centrales que usan combustibles fósiles. Las de gas natural suelen marcar el precio más alto en el mercado mayorista, pero ese precio, como decías, lo reciben todas las demás sujetas a mercado. La fórmula pasa por restar a las centrales nucleares, hidráulicas y las eólicas que ya están en el mercado mayorista la parte que corresponde a esos derechos de emisión de CO2, pero solo a las que están en funcionamiento desde antes de 2005, que es la fecha en que se puso en marcha ese mercado de emisiones. El Ministerio de Transición Ecológica destaca que una fórmula similar ya se aplicó aquí en España entre 2006 y 2009 y que fue avalada por el Tribunal Europeo en una sentencia de 2013. Aporta un dato: solo el 9% de la electricidad en el mercado es de origen fósil, sujeta al pago de CO2, y no le ve sentido a que todo el resto reciba ese sobreprecio. Nos confirma su intención de llevar a Consejo de Ministros un anteproyecto de ley para que las centrales que decíamos devuelvan parte de lo que llama dividendo de carbono, ese sobreprecio que recibe vinculado al CO2. Esos derechos llevan casi todo este mes por encima de los 50 euros la tonelada, y se calcula que para ese precio, 50 euros, esos ingresos a devolver ascenderían a unos 1.000 millones de euros al año. Un dinero, o parte de ese dinero, se destinaría a reducir los costes del sistema eléctrico y servirían en definitiva para bajar el recibo de la luz. Estas medidas que prepara el Ministerio llegan justo en un momento en el que los precios, como decíamos, vuelven a situarse en niveles récord, porque el precio del CO2 no deja de subir, y eso repercute en el encarecimiento del recibo que pagan las empresas y que pagamos las familias. De hecho, estamos, Eladio, a punto de cerrar este mes de mayo con el recibo más alto de la historia en este mes. Sí, hoy el kilovatio hora cuesta casi como con el temporal Filomena de enero, y en lo que va de mes, su precio medio, con cargos y peajes, está en 13 céntimos en la tarifa regulada, el PVPC. Si el mes termina así, el recibo medio llegará a los 80 euros, será, como decías, el mayo con la luz más cara de la historia, como el pasado mes de abril fue el abril más caro de la historia, con un precio medio superior incluso al de enero pasado, ya muy alto por ese temporal Filomena. Lo habitual hasta ahora era que la luz bajase en primavera, temperaturas moderadas, menos consumo de calefacción o de aire acondicionado, menos demanda y, por tanto, precios más bajos en el mercado eléctrico mayorista. Pero este año no se está cumpliendo, y el precio alto de la luz, de no haber cambios, parece ir camino de convertirse en algo estructural y ya no solo coyuntural. Responsable principal
dicen los expertos, el alto precio del gas natural y de esos derechos de emisión de CO2 que aún lo encarecen más. Gracias, Eladio. Recordemos la noticia. El Ministerio está ultimando un mecanismo para que las eléctricas devuelvan parte de lo que cobran de más las centrales que no emiten CO2 y que termina impactando de lleno en el bolsillo de los consumidores en plena crisis económica pospandemia. Una crisis que todos los organismos alertan de que está ya aumentando la desigualdad económica y social dentro de los países, también en España. De hecho, aquí la desigualdad lleva décadas incrementándose. Cada año que pasa, la parte del pastel de la riqueza que se queda en manos de los más ricos es mayor y la parte que se tienen que repartir los más pobres es cada vez más pequeña. A cierre de 2020, ya contando el impacto de la pandemia, España tenía una renta per cápita de 23.600 euros. Una renta per cápita que no ha hecho otra cosa que crecer en las últimas décadas, excepto el año de la pandemia, y que ha ido acortando distancias respecto a otros países. Incluso hace una década el gobierno presumía de haber superado a Italia. Año 2009 en el 104%. Hemos mejorado una oposición porque hemos superado a un país como Italia. Esos son los datos de la renta per cápita de los españoles. Esto decía el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero en el Congreso en 2010. Luego llegaron las consecuencias del segundo embate de la crisis financiera y la situación cambió. Pero aún así, cuando esa crisis quedó atrás, la renta per cápita volvió a subir. Pero pese a esto, pese a que la renta per cápita y pese a que la riqueza en general crecía, las desigualdades también crecía, no se reducían. Los salarios, principal vía de ingreso de muchas familias, iban perdiendo peso dentro de la renta nacional. Ahora apenas representan el 55%, cuando hace unas décadas superaban el 70%. Y esa es una de las explicaciones de esta desigualdad que crece antes de la pandemia y que, como decimos, los expertos avisan de que crecerá más una vez superada el coronavirus. Shira Valdés, buenas noches. Hola, buenas noches. Una situación, una desigualdad a la que pone cifras un estudio publicado por la Fundación Alternativa recientemente. ¿Cuáles son estas cifras? Según ese informe de la Fundación Alternativas, el 1% de la población española más rica ha pasado de tener el 8% de la riqueza total a tener casi el 10%. En 1985, hace ahora 35 años, el 10% de los españoles más ricos tenían tanto como la mitad como el 50% más pobre de la población. Desde entonces, los que más tienen han incrementado su riqueza un 4,5%, mientras que los más pobres tienen ahora un 7% menos. Los datos son especialmente llamativos si miramos el peso que tienen los salarios dentro del PIB. En el año 2006 representaban el 63%, pero desde entonces empezaron a caer y ahora apenas suponen el 55% de la riqueza. En esos años, los salarios de los que menos ingresan cayeron un 15%, en tanto que los sueldos más altos crecieron también un 15%. Todos estos datos forman parte de un estudio que lleva por título El papel de la empresa en la reducción de las desigualdades sociales y cuyo autor, Bruno Estrada, nos acompaña hoy. Buenas noches. Buenas noches. Bruno Estrada es adjunto a la Secretaría General de Comisiones Obreras, economista, colaborador de la Fundación Alternativas. El diagnóstico del estudio es que la desigualdad crece pese a que la riqueza ha aumentado en España en las últimas décadas y se atribuye parte de esta descompensación a factores políticos más que económicos, en concreto a la decisión de reducir el papel y el poder que tienen los trabajadores en la negociación colectiva. ¿Se reduce mucha de la explicación de esta desigualdad a eso? Sí, bueno, hay un estudio de la Universidad de Greenwich en Londres que dice que 2/3 de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios se deben a esta presión política para quitar poder a los sindicatos, a los trabajadores en la negociación colectiva, ¿no? Esto no es algo que sucede solo en España, sucede en la mayor parte de los países desarrollados y, bueno, es muy paradigmático el caso de Estados Unidos. Desde los años 70 se produce un diferencial entre los incrementos de productividad y los salarios reales que quedan estancados, ¿no? El único país que es un poco diferente a toda esta tónica es Suecia, ¿no? Que viene teniendo incrementos de la productividad por debajo de los salarios durante los últimos 30 años. En el caso del resto de países que no son Suecia, ¿cómo se rompe este círculo? ¿Cómo se reequilibran las fuerzas y se consigue que el incremento de la riqueza se distribuya de una manera más acorde y más igualitaria? Bueno, la experiencia la tenemos en lo que se denominan los 30 años dorados, el periodo que vivió Europa y Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, en los cuales el crecimiento de la renta per cápita en todos estos países se da de forma paralela
un crecimiento de los salarios reales, ¿no? Y fundamentalmente fue un incremento del poder de negociación de los sindicatos, de la densidad sindical, de la cobertura de la negociación colectiva. Las reformas laborales que limitan estos elementos, como pasó con la reforma laboral del Partido Popular en 2012, lo que hacen es debilitar el poder de negociación de los trabajadores y, por tanto, limitan el crecimiento de los salarios y, sobre todo, de los salarios más bajos, ¿no? Hay estudios internacionales que dicen que los sindicatos son particularmente eficaces en incrementar los salarios de los trabajadores con menores salarios, ¿no? Y también son eficaces a la hora de reducir el abanico salarial donde hay una fuerte densidad sindical. Por lo tanto, reequilibrar las fuerzas en la negociación colectiva en España, derogar esa parte, al menos de la reforma laboral que daba más prevalencia a los convenios de empresa, donde normalmente los trabajadores tienen menos fuerza, para darle más fuerza a los convenios regionales y sectoriales en los que los sindicatos sí pueden hacer algo más de presión, puede ser una de las vías para corregir esta desigualdad. Claro, evidentemente en una situación de atomización de la estructura empresarial, como sucede en España, en muchas pequeñas y medianas empresas el poder de negociación de los trabajadores es muy limitado, ¿no? Y los convenios sectoriales permiten establecer unos suelos salariales y suelos de condiciones de trabajo que lo que hacen es equilibrar y ejercen como una función de solidaridad entre los propios trabajadores. En los últimos años se ha avanzado mucho en España, pero en todo el mundo desarrollado, en la automatización de tareas que en muchos casos han expulsado de su puesto de trabajo a los empleados que previamente se encargaban de ese trabajo. Este proceso de avance tecnológico, de sustitución, ¿también contribuye a aumentar las desigualdades? No es tanto el cambio tecnológico, sino cómo se aplica el cambio tecnológico, ¿no? Yo en estos casos muchas veces me voy a los clásicos de la economía, digo, clásicos actuales, ¿no? Como el premio Nobel Paul Krugman, que dice que uno de los factores clave del estancamiento salarial es la disminución del poder de negociación de los trabajadores, ¿no? Que tiene causas políticas. Y a veces el excesivo foco que se pone en los temas tecnológicos lo que hace es intentar olvidar esto, ¿no? Depende cómo se aplique la tecnología, depende qué procesos de negociación, qué ritmos, qué elementos compensatorios, qué formación alternativa se da a los trabajadores para que esos efectos de incorporación de la tecnología sean mucho menos negativos en muchos casos o incluso positivos, ¿no? En términos agregados, toda innovación tecnológica supone, en términos conjuntos para la economía, supone un incremento de la productividad. El tema es cómo se reparte esa productividad que se genera, ¿no? Siempre se dice que en España el principal elemento de redistribución de la riqueza, o uno de los más importantes, son los impuestos. ¿Subir impuestos no corregiría el problema más que reequilibrar la negociación colectiva? No, el estudio al que me refería de la Universidad de Greenwich en Reino Unido plantea que incrementos salariales del 1% en España, las economías europeas, excepto las economías muy pequeñas, son economías guiadas, lideradas por los salarios, ¿no? Y por tanto la capacidad de demanda que genera un incremento salarial tiene efectos positivos netos en el Producto Interior Bruto. El estudio de la Universidad de Greenwich plantea que un incremento del 1% generaría un incremento del PIB del 0,70% si solo se hiciera en España. Si se hiciera en el conjunto de la Unión Europea, es decir, que no fuera un elemento que introdujera distorsiones en la competitividad de las empresas españolas respecto a otras europeas, significaría un incremento del 1,64% del PIB del conjunto de la Unión Europea, ¿no? Es decir que evidentemente esto tiene que estar relacionado con el grado de complejidad industrial de cada país, con la innovación tecnológica, con la capacidad de modernización de las empresas, pero es muy claro, muy evidente que la propensión marginal al consumo de los salarios más bajos es mucho más alta que los salarios altos. Por lo tanto, todo incremento salarial genera demanda y por tanto genera empleo. Hay otra vertiente que también se toca en el informe, que tiene que ver con qué hacen las empresas con sus beneficios. Cuando un empresario gana, ¿qué hace? Hay una opción que es quedarse ese dinero, repartirlo entre los propietarios, entre los accionistas. Hay otra que es reinvertir ese beneficio en la empresa para mejorar el negocio, ampliarlo, modernizarlo. Y los datos que manejáis en el documento dicen que cada vez se tiende a primar más la primera opción, la de no reinvertir en la empresa. Sí, bueno, estos son más bien datos a partir de estudios de la economía de Estados Unidos. No se han desarrollado con tanta profundidad en nuestro país o a nivel europeo, pero en Estados Unidos es muy claro que en los últimos años esta pérdida de poder de negociación de los trabajadores ha conllevado mayores beneficios empresariales y en muchos casos las grandes empresas sobre todo lo han dedicado
a procesos de fusión y absorción empresarial, a recompra de acciones y, por tanto, han incrementado su poder oligopólico en muchos mercados, ¿no? Y eso ha conllevado baja reinversión productiva de los beneficios y, por tanto, menor generación de empleo, que se generaría una situación diferente, ¿no? Pues Bruno Estrada, economista adjunto a la Secretaría General de Comisiones Obreras, colaborador de la Fundación Alternativas, gracias por explicarnos las conclusiones de este documento. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Cadena SER. La radio.